Vamos a grabar la clase y voy a intentar compartirles el tema de hoy. Me avisan si pueden observar. Profe, le hago una pregunta. Sí, lo escucho. La clase de la semana pasada que grabó la subió porque la busqué y no la encontré en la plataforma. A ver, ahora te digo si la subí. En plataforma está grabada alimentación y nutrición y está grabada macronutrientes, sí, en la unidad 2 la vas a encontrar. Y ahora estoy grabando la unidad 3 de requerimientos y recomendaciones, que dentro de esta veremos también los requerimientos y recomendaciones de macronutrientes. Listo, gracias, profe. Como dijimos entonces, son más generalizadas, los requerimientos son más personalizados y tienen que ver con la edad, el sexo, la actividad física y características personales de cada sujeto, ¿sí? Las recomendaciones en general se hacen para determinadas poblaciones, por ejemplo, para la población de la República Argentina, para poblaciones de otros países, ¿sí? Considerando obviamente la etnia, la cultura, religión, los tipos de alimentos que son comunes de la zona, etc. Entonces es importante eso al momento de elaborar un plan alimentario, porque no todos los sujetos son iguales y pueden estar influenciando obviamente en su gasto energético, por ejemplo, el tipo de actividad física que realice o si es una actividad física estructurada, como puede ser un deporte específico o si hace gimnasio, si además de las actividades diarias y la tarea laboral, él tiene un gasto energético extra, ¿no? Entonces eso es importante considerarlo y obviamente en los requerimientos nutricionales se los tiene bastante en cuenta. Cuando hablamos de recomendaciones dijimos que existían distintas formas de recomendar en función a las poblaciones, a las distintas poblaciones. Ustedes verán que muchas veces se presenta el plato de alimento, como la gráfica de la alimentación saludable, la mitad del plato frutas y verduras, y en otros países también siguen utilizando algunos el tema de la pirámide, en donde la base de la pirámide estaría formada por los hidratos de carbono, luego las vitaminas y minerales a través de la fruta, las proteínas que la dividen en dos, en lácteos y carnes, y por último las grasas y alimentos que contienen azúcares en muy pequeña proporción, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una revisión de lo que empezamos a hablar en las primeras clases, para que la alimentación sea equilibrada, debe ser completa, suficiente, completa, armónica y adecuada. Obviamente que completa, que contenga todos los nutrientes, ya sea macronutrientes como hidratos, proteínas y grasas, como micronutrientes, vitaminas y minerales. Equilibrada, ¿por qué? Porque tiene que tener un equilibrio entre los hidratos de carbono, proteínas y grasas, que dijimos que entre 50 a 55 gramos de hidratos de carbono, entre un 15 a un 20% de proteínas y de un 25 a un 30% de grasas. Suficiente, es decir, ni más ni menos calorías. ¿Para qué? Para que el sujeto no sufra de estas enfermedades tan frecuentes como la malnutrición por exceso o la malnutrición por defecto. Variada, que cada plato tenga un alimento de cada grupo y de esa forma poder aportar todos los macro y micronutrientes que requiera. Obviamente inocua y que se adecue a la situación financiera, económica, social, cultural, etnia, etc.
La función de los micronutrientes, vamos a ver que estos micronutrientes cumplen muchas funciones, entre ellas intervienen en el metabolismo energético, en el sistema nervioso, en el transporte de oxígeno, en la función inmunológica, hoy tan pero tan nombrada, en la función antioxidante y sobre todo también en el metabolismo óseo. Dentro de los micronutrientes vamos a encontrar a las vitaminas, ¿sí? Las vitaminas son micronutrientes, habitualmente se necesitan en pequeñas cantidades y son imprescindibles para un gran número de funciones metabólicas. Muchas de estas vitaminas actúan como coenzimas en muchísimos procesos metabólicos del organismo. Estos compuestos orgánicos son necesarios para todas las reacciones metabólicas que se puedan cumplir, ¿no? Y generalmente no pueden ser sintetizadas por el organismo, por lo cual sí o sí debemos aportarlos a través de la alimentación. Casimir Funk en 1912 fue el que de alguna forma descubre todo para denominar factores accesorios de los alimentos que eran necesarios para la vida. ¿Por qué? Porque sin consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales no tenemos forma de poder sintetizarlas si es que no la incluimos a través de la alimentación. Por lo cual las funciones son muy diversas, algunas actúan como coenzimas, por ejemplo, como dijimos recién en muchas reacciones bioquímicas. La vitamina D, tan nombrada hoy, porque cumple funciones como una hormona y precisamente esta deficiencia de vitamina D puede traer muchísimos problemas. Incluso hoy en día se ha observado cómo esta deficiencia puede influir en la inmunidad de los sujetos, además de la salud de la salud ósea de un individuo. Básicamente las vitaminas las podemos clasificar en dos grupos, las vitaminas hidrosolubles, que son solubles en agua, y las vitaminas liposolubles, que son solubles en lípidos. Y la clasificación de alguna forma determina, digamos, cómo se transportan en los distintos tejidos. Podemos ver que acá, básicamente, los requerimientos y recomendaciones nutricionales pueden ser muy observables, sobre todo en los micronutrientes. Fíjense que no existen recomendaciones oficiales de vitaminas y minerales, sobre todo en los deportistas. ¿Por qué? Porque cada deporte, cada actividad física extra que realice tiene una demanda energética y de vitaminas y minerales que supera lo que sería una población normal. En general se suelen recomendar un nivel de consumo de micronutrientes entre las recomendaciones diarias y la, digamos, ingesta límite, ¿sí? Para evitar de alguna forma, sobre todo en el caso de las vitaminas liposolubles, que éstas sean utilizadas como reserva en el hígado y eso pueda llegar a provocar enfermedades por exceso vitamínico, ¿no? Las deficiencias de las vitaminas en general pueden observarse en 4 fases: un aporte deficiente en la alimentación, luego cuando esto se hace muy crónico, recurrente, vamos a observar deficiencias vitamínicas en análisis de laboratorio y pueden aparecer algunos síntomas, ¿sí? Sobre todo caída del pelo, en la piel, en las uñas, en la vista, en la visión, en el cansancio y en muchos signos y síntomas que pueden determinar deficiencias de estas vitaminas. Por lo cual la manifestación clínica habla ya de una falta de vitamina de hace tiempo, ¿sí? Entonces acá podemos ver que los requerimientos nutricionales, que serían la cantidad que cada uno de los individuos necesita para realizar sus actividades normales, ¿sí? Y por otra parte, las recomendaciones nutricionales que serían aportadas para un gran número de población. Por ejemplo, si hablamos de recomendaciones de vitaminas, recomendaciones diarias admitidas de vitaminas liposolubles, van a observar que dentro de las vitaminas liposolubles se encuentra la vitamina A, D, E y K. Fíjense cómo se encuentran en en microgramos, es decir, en pequeñas dosis, ¿no? Y en las vitaminas hidrosolubles en miligramos o microgramos, en microgramos o miligramos, perdón.
Entonces, las dosis son tan pequeñas que por eso se denominan micronutrientes, ¿sí? Podemos llegar a convertir, por ejemplo, o microgramos a unidades internacionales, como para más o menos tener una idea, porque se van a encontrar muchas veces en las recomendaciones o en estas tablas de recomendaciones nutricionales que algunas la expresan en microgramos y otras unidades internacionales. Entonces ustedes utilizando esa tabla pueden pasarla de microgramos a unidades internacionales. En general la vitamina D se habla de unidades internacionales, ¿sí? O 400 unidades internacionales o 10 microgramos. En el caso de las hidrosolubles hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Si doy más vitaminas o minerales de la que necesita, no va a mejorar el rendimiento en el caso de un deportista o de cualquier persona que realice una actividad. Es importante saber que hay que manejar recomendaciones diarias admitidas y no superar los límites permitidos para no provocar enfermedades por exceso ni tampoco provocar enfermedades por defecto. Es decir, siempre nos vamos a mover en este intervalo de ingesta, a la cual le vamos a llamar intervalo de ingesta segura. Y de esta forma podemos determinar los requerimientos nutricionales y no fallar en ese intento. Bueno, obviamente los deportistas van a tener requerimientos o recomendaciones diarias admitidas mayores que un sujeto normal. Veamos dónde podemos encontrar las vitaminas. ¿Para qué les muestro estos cuadros? Para que ustedes puedan de alguna forma elegir los alimentos en función a las vitaminas que contienen. Entonces, por ejemplo, si yo tomo leche, me expongo al sol, coloco una cucharadita de aceite en cada una de las comidas, sobre todo aceite de oliva o germen de trigo, o utilizo frutos secos, o si de alguna forma incluyo hígado, tomate, huevo, espinacas, ¿sí? Voy a tener un pool de vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Y verán cómo casi la mayoría, ¿sí?, son muy ricas fuentes de vitaminas liposolubles y elijo el alimento en función al tipo de vitamina cuando generalmente, sobre todo, encuentro deficiencias a nivel bioquímico. En general, de las cuatro, la de mayor deficiencia vitamínica que puede llegar a encontrarse es la vitamina D o 25-hidroxicolecalciferol en análisis de laboratorio. Y generalmente se debe a o que son veganos o vegetarianos o no consumen algunos productos animales o no se exponen al sol o son países que generalmente no tienen una radiación ultravioleta importante. Entonces es importante conocer todo esto para al momento de observar los análisis de laboratorio ver bien de qué vitamina se trata, ¿no? Y si vemos acá esta clasificación, tenemos a las hidrosolubles como la vitamina C y el complejo B, que vamos a pasar a ver por vitaminas, ¿sí? ¿Qué función cumple la vitamina A, que sería liposoluble? Es importantísima en la visión, ¿sí? El cuerpo es capaz de producir los carotenoides a partir del consumo de ciertas verduras, como puede ser, por ejemplo, el zapallo o la zanahoria, que tienen betacaroteno, y dentro del hígado transformarse en vitamina A. Es esencial para las células epiteliales y tienen mucha influencia en la visión. Pueden actuar también como importantes antioxidantes, ¿sí? En el caso de la vitamina D se la considera como una hormona. Sabemos que una de las fuentes de activación de vitamina D es la radiación ultravioleta. Esta prehormona es liberada en el flujo sanguíneo y en el hígado y riñones se activa. Y es importante entonces esa radiación solar para poder activarla. Parte importante del metabolismo de los huesos es influenciado por esta hormona, colabora en la absorción del calcio en intestinos y riñones y ayuda a mantener generalmente los niveles normales de calcio en el suero. También regula el metabolismo del fósforo, entonces muy importante esta vitamina para el organismo. Y también se ha incluido dentro de un importante nutriente que influye en la inmunidad de las personas. La vitamina E funciona como antioxidante,
y generalmente esto permite de alguna forma que personas que practican ejercicio físico, fuman o demás, tengan un mayor aporte de antioxidantes para evitar, digamos, exceso en producción de radicales libres. La vitamina K interviene muchísimo en la coagulación sanguínea, por lo tanto es importante que no esté baja, y generalmente ustedes van a ver que los pueden encontrar en las imágenes que muestro en cada una de las pantallas, ¿sí? Fíjense cómo la vitamina K en general se encuentra en la palta, en las frutas, en las verduras, ¿sí? Bien, en cuanto al complejo B, es importante que aprendamos sobre todo de la vitamina C y del complejo B. Dentro de las vitaminas C, sabemos que los frutos cítricos o todos los alimentos cítricos como el tomate, el kiwi, las coles son muy ricas en vitamina C y también tienen una gran influencia en la inmunidad. Las del complejo B en general se encuentran en todos los cereales integrales, en las legumbres, huevos, carnes, hígado, leche y algunos vegetales. Generalmente las vitaminas hidrosolubles no se almacenan, por lo tanto, si ustedes las consumen en exceso, la van a eliminar por orina, ¿sí? Y muchas veces, según el método de cocción, pueden ser durante la elaboración de alimentos. Dentro de las hidrosolubles vamos a encontrar la vitamina B1 que tiene importante función como coenzima en el metabolismo de los carbohidratos. Es muy importante como coenzima para la conversión de piruvato a acetilcoenzima A y durante el ejercicio esto es muy importante para que esto pueda desarrollarse. La B2, por ejemplo, fíjense que la B1 se encuentra en todos alimentos de origen animal, por lo tanto es importante también considerar si el sujeto es vegano o vegetariano, la inclusión de algunas vitaminas en caso de aparecer disminuidas en su analítica de laboratorio. La B2 interviene en el metabolismo mitocondrial, generalmente todas las del complejo B van a actuar como enzimas o coenzimas y también las podemos encontrar en todos los productos integrales, cereales integrales y en carnes, leche, huevo, etc. La B6, fíjense como en huevos, cereales, en banana, en carnes, ¿sí? La B2 igual. La B6 generalmente es un componente, integra muchísimas enzimas y por lo tanto intervienen muchos procesos metabólicos y tiene un papel muy central en las reacciones bioquímicas, sobre todo como por lo que en la célula los aminoácidos de la dieta se convierten de aminoácido, en particular el mayor aminoácido que se va a producir es el ácido pirúvico. Generalmente es un componente necesario para uno de los procesos llamados gluconeogénesis, que es la formación de la glucosa a través de otras vías no glucolíticas, ¿sí? Bien, en cuanto a la vitamina B3 o niacina, ¿sí? Funciona como coenzima también en importantes procesos metabólicos, sobre todo en la formación del NAT, que desempeña importante función en la glucólisis y también es necesaria para la respiración y la síntesis de grasas. La B5, por ejemplo, como forma parte de la coenzima A, está involucrada en la oxidación de ácidos grasos y del piruvato y en la síntesis de ácidos grasos. Su actividad también tiene gran implicancia en la síntesis de acetilcolina que libera las neuronas motoras para provocar la corriente muscular, por lo tanto es importante para todos los procesos de síntesis, ¿no? El ácido fólico, muy importante sobre todo en las mujeres embarazadas, porque actúa como coenzima en el metabolismo de los aminoácidos, en la síntesis de ácido nucleico y es importante para la formación de los glóbulos rojos. La anemia puede ser provocada por una deficiencia, sobre todo de ácido fólico, ¿sí? La biotina, que la encontramos en el huevo, generalmente el huevo es un alimento muy completo y es una parte esencial de enzimas que transportan tanto grupos carboxílicos como dióxido de carbono a los tejidos. Por lo tanto, desempeña importantísimo papel en el metabolismo tanto de los carbohidratos, proteínas, como grasas.
van viendo entonces la importancia que tienen todas estas vitaminas. Y la vitamina C, que como ustedes saben es muy buen antioxidante, es soluble en agua y también está involucrada en la formación de colágeno, tejido conectivo, carnitina. Y respecto a la performance deportiva es muy importante y sobre todo también en la inmunidad. Acá podemos ver cómo cada una de esas vitaminas, fíjense cómo cada una de las vitaminas que hemos citado están actuando o interactuando como enzimas o coenzimas en distintos procesos metabólicos, ¿sí? Como sobre todo las vitaminas hidrosolubles. ¿Cuáles serían las conclusiones importantes? Que solo suplementar por suplementar no sirve de nada, que es importante ver análisis de laboratorio para identificar si existen o no deficiencias vitamínicas y minerales y que pueden ser descubiertas con solo preguntar qué es lo que consume el individuo. La ingesta diaria recomendada es importante, sobre todo para las personas sedentarias y para no incurrir en errores que puedan provocar, digamos, un almacenamiento de ciertas vitaminas, sobre todo de las vitaminas liposolubles. Bueno, en deportes de resistencia es importante el aumento del consumo de vitaminas del complejo B. En los deportistas generalmente que se autosuplementan, lo ideal sería no autosuplementarse, sí un mayor consumo de antioxidantes, pero en cantidades adecuadas, ¿sí? Sobre todo la BC y la E es importante en aquellas personas que hacen esfuerzos de fuerza, como pueden ser, por ejemplo, los fisicoculturistas. La vitamina A, la vitamina C y la vitamina D cumplen importantes funciones en la inmunidad y sobre todo el suplemento de vitamina C, ácido fólico y B2 para deportistas que consumen anticonceptivos puede llegar a ser muy útil. Dentro de los micronutrientes también se encuentran los minerales. Entre los minerales vamos a citar algunos, los más importantes, el cobre, el zinc, el selenio, el calcio, el magnesio, el fósforo, ¿sí? Dentro de los minerales vamos a encontrar microminerales como el hierro, el zinc y el yodo y macrominerales porque se requieren en mayor cantidad como el calcio, el fósforo, magnesio, sodio, potasio y cloro. Dentro de los macrominerales se requieren cantidades de 100 miligramos o más, por eso se llaman macro, y dentro de esto se destacan sobre todo el sodio y el cloro, ¿sí? Y el potasio a nivel intracelular, sodio y cloro extracelular y el potasio a nivel intracelular. Dentro de las fuentes, fíjense, tienen calcio, leche, vegetales de hojas verdes, sardinas, soja. Dentro del fósforo, el queso, la leche, yema, carne de vaca, pescado, aves, cereales integrales, legumbres. El sodio, la sal, mariscos, lácteos, huevos y todos los productos enlatados o de conserva. El potasio, la fruta, en la leche, carne, cereales, verduras y legumbres. El cloro, sobre todo en sal, en mariscos, leche, carne y huevo. El magnesio en cereales integrales, vegetales de hojas verdes, legumbres, carne, leche y también en el chocolate. Bueno, es importante saber qué cantidades más o menos pueden llegar a tener ciertos alimentos, pero por lo menos que ustedes sepan cuáles serían las funciones del sodio y del cloro, ¿sí? Que se encuentran en los fluidos, el 70% del sodio se encuentra en los fluidos y el resto en los tejidos, y la conducción nerviosa es esencial, esta combinación del sodio y el cloro. En el caso del potasio, fíjense cómo es importante en los procesos celulares, sobre todo en la interacción entre insulina y receptor y también en la despolarización cardíaca y neuromuscular. ¿Cómo podemos tener fuentes ricas en sodio? Generalmente todo lo procesado es muy rico en sodio, pero podemos obtenerlo también de alimentos naturales, que pueden ser mucho más saludables, ¿sí? Dentro de los macrominerales está el magnesio, que interviene, es importante en el proceso de relajación muscular y interviene en los procesos de síntesis de ATP y fosfocreatina en la osificación de los huesos y en la formación dentaria. El calcio también tiene una importante función en la conducción neuromuscular, en la contracción, en la coagulación y en calcificación de huesos y dientes. El magnesio también es muy importante, el calcio, el hierro sobre todo,
que lo pueden tener en alimentos de origen vegetal o en alimentos de origen animal. En los de origen animal generalmente se encuentra el hígado, carne, yema, y en los de origen vegetal en todos los alimentos vegetales de hojas verdes o en verduras, hojas verdes o en cereales integrales. Y cumple importantes funciones en la oxigenación sanguínea, ya que forma parte de la hemoglobina, ¿sí? Bueno, el zinc también, el 50% del contenido del organismo se encuentra en el músculo, generalmente también se encuentra en el volumen plasmático y en ciertos tipos de ejercicio y sobre todo en procesos de ciertas enfermedades cumple importantes funciones. Está implicado en muchos procesos metabólicos celulares, también forma parte de una pieza fundamental en las membranas celulares y en los componentes proteicos y actúa como factores de transcripción en muchos de los procesos del organismo. El yodo es muy importante, sobre todo en Mendoza, porque es una zona donde falta el yodo, ¿sí? Y donde generalmente puede ocurrir el bocio, que para evitar este tipo de enfermedades lo que se hizo fue yodar la sal, ¿sí? Y la sal en Mendoza está yodada por ley. Entonces yo no les voy a pedir que ustedes se aprendan los miligramos ni nada, pero sí que sepan las funciones de cada uno de los nutrientes, micro y macronutrientes. Acá yo les hice como una donde pueden ver más o menos, ¿sí? Cuáles serían los requerimientos de hidratos, proteínas y grasas, calorías, vitaminas, minerales. No es necesario que se lo aprendan de memoria, simplemente que sepan más o menos dónde poder obtener cada uno de los tipos de vitaminas, ¿sí? Bueno, como les dije, en los veganos y sobre todo deportistas, es muy importante ciertas vitaminas como la vitamina D, la falta muchos de ellos por ayunos o por formas de consumo de ciertos nutrientes como los hidratos de carbono, muchas veces exceso de grasas, ¿sí? Entonces es muy importante elaborar un plan que sea lo más completo posible. Es también importante el análisis de laboratorio porque me indica el estado nutricional de ese individuo actual y también me está hablando de una forma de comer de ese individuo que puede estar haciéndolo así hace mucho tiempo, ¿no? Aquellas personas que desean cambiar sus hábitos alimentarios deben estar controladas por un médico y realizarse análisis de laboratorio por lo menos una vez al año o 2 veces al año. Para agotar las reservas de agua y carbohidratos se necesitan solo horas de ejercicio. Para agotar grasas y proteínas, días. Para agotar reservas de vitaminas y minerales, meses. O sea que no se preocupen tanto por esto de que no consumen vitaminas y minerales que muchas veces se suplementan o autosuplementan, ¿sí? Elijan alimentos ricos en frutas, verduras, en aceites esenciales, en hidratos, proteínas y grasas en cantidades adecuadas y seguramente su alimentación va a ser bastante equilibrada. Lo suficiente es necesario, mucho más no es mejor. Creen que por suplementarse con vitaminas y minerales van a permitir una mejor alimentación y muchas veces terminan orinando el exceso de suplementos que ingieren o reservándolo en el organismo en caso de vitamina A, D, E y K. Un tema muy interesante y necesario, sobre todo en estas épocas de pandemia.